Estas reflexiones tienen que ver con mi trabajo de tesis doctoral y se ligan a una preocupación por las institucionalidades para chicos que atraviesan situaciones que podríamos nombrar como difíciles, que me acompaña desde los inicios de mi vida profesional. Han ido fraguando mi manera de pensar, mi manera de hacer, y constituyen de alguna manera aquello que soy o que estoy siendo. Esa experiencia de trabajo se inició en los años 80 en proyectos que eran de organizaciones no gubernamentales que trabajaban por la defensa de los derechos de los niños, que estaban destinados a chicos que vivían en las calles de la ciudad de Buenos Aires y que se acercaban a estas propuestas con el dolor de haber padecido violencias familiares e institucionales, con las marcas del tránsito por las instituciones de minoridad que estaba, digamos, recordemos que ese sistema de minoridad por entonces estaba vigente. La mayoría de ellos se había fugado de los institutos en los que habían sido encerrados por estar desamparados o en peligro. En ese entonces, la protección estatal era sinónimo de encierro. Los niños eran privados de su libertad en nombre de su cuidado. Sabemos que este sistema de minoridad fue ampliamente cuestionado por sus violencias y sus injusticias. El cine, la literatura, los trabajos académicos dan cuenta de ello. También sabemos que fue necesario esperar hasta la última década del siglo XX para que se reconocieran que los chicos y adolescentes eran personas con derechos. Y esto se expresó en la promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en el año 90. En Argentina, en el 2005, y luego de un largo proceso de 15 años, acá fue en el 2006 por lo que vi, se sancionó la Ley de Protección de Derechos del Niño y esto dio forma a una nueva institucionalidad llamada Sistema de Protección Integral. A partir de esto, el principal problema que comenzó a insistir en mi trabajo y junto al equipo del que formo parte era el de pensar cómo esos principios y esas nuevas orientaciones podían traducirse en nuestras prácticas en unos modos de intervenir que hablaran y dieran cuenta de un hacer preocupado por lo justo. Es decir, ni más ni menos por aquello que a los chicos les corresponde. Poco a poco estas inquietudes comenzaron a anudarse con el registro en nuestro trabajo cotidiano y en paralelo, a medida de que este sistema de protección se iba desarrollando, decía que poco a poco empezó a aparecer el registro de que una y otra vez estas infancias eran violentadas, arranzadas en nombre de su protección y cuidado. Y esto sucedía a pesar de la promulgación de nuevas leyes y de la declaración de mejores principios. Las violencias de aquel sistema de minoridad parecían repetirse, aunque ahora expresadas de otra manera, de la mano del discurso de los derechos. Nos preguntábamos entonces, o cabe preguntarse, si no estaremos ante ese episodio mecanicista del que nos habla Legendre, según el cual se reconoce un imperio de las leyes de las que, sin embargo, el sujeto está ausente. Desde estas preguntas, vueltas preocupaciones, llegué al tema del cuidado. Y esto es así porque el cuidado es un elemento clave a la hora de pensar un sistema de protección. Digamos que hay algo del cuidado que tendría que existir o tendría que aparecer si pensamos en un sistema de protección. Pero bueno, entonces comencemos, como les dije, explorando esta noción del cuidado, ¿no? ¿Qué es cuidar? ¿Desde dónde pensamos el cuidado? Y sobre todo, ¿a qué asuntos o a qué prácticas nos convoca a la hora de intervenir con las infancias? Una primera idea que surge, así a simple vista, el que es cuidado es algo bueno en sí, ¿no? Algo meritorio, algo aceptable.
Y también el cuidado aparece como algo autoevidente, o sea, ¿qué quiero decir? Que se expresa por sí mismo. Si decimos cuidados, ya todos suponemos a qué nos estamos refiriendo. Pero sin embargo, esto que se nos parece, que aparece de manera tan clara y natural, empieza a dejar de serlo cuando empezamos a recorrer sus territorios. Suponemos además en el cuidado cierto parentesco con aquellas otras nociones, como por ejemplo la noción de igualdad, en la que cuando intentamos de alguna manera fijar de manera general su definición o su justa medida, pierden su potencia y sus sentidos. Sin duda estaremos de acuerdo en que hay algunas acciones más cuidadosas que otras, pero también acordaremos que no hay un cuidado bueno en sí, ni un método patrón del buen cuidar. Si nos animamos a ahondar más allá de muchos sobreentendidos, advirtamos quizás que aquello que asegurábamos que era un gesto de cuidar no resultaba serlo para el destinatario. En esas circunstancias, los sobreentendidos se vuelven malos entendidos. Otro aspecto que empecé a ver en esta recorrida por los territorios del cuidado es que abarca un amplio espectro, que puede ir, de acuerdo a la perspectiva que adoptemos, empezarlo como algo invisibilizado, algo devaluado, asociado al trabajo de las mujeres, y donde se reproducen, digamos, las desigualdades de género y de clase, o por otro lado, otras perspectivas lo ubican como un elemento primordial para la existencia humana, ¿no? Aquello a lo que pertenecemos durante toda nuestra vida entre el nacimiento y la muerte. De estas múltiples perspectivas, lo que a mí me interesaba compartir hoy tiene que ver con pensar aquellas ideas de la noción ligadas a las intervenciones y a las prácticas con las infancias. En su etimología, la palabra cuidar remite a dos significaciones. La primera es pensar, juzgar, imaginar. Desde los orígenes, cuidado y pensamiento han estado juntos y por mucho tiempo fueron sinónimos. Por otro lado, la otra significación es curar, pensada como la solicitud y la asistencia que se otorga a un enfermo. Preocuparse por el padecimiento del otro, sanar las pasiones del alma, remediar un mal, y esto abarca no solo el tratamiento, sino también el trato. También el cuidado puede ser pensado como una virtud. Hay un autor, Todorov, que realizó un análisis de la moral en los campos de concentración durante el régimen nazi, y que él piensa el cuidado como virtud y habla de que es una virtud cotidiana, en el sentido de que no es algo hecho, una práctica o unas acciones que tengan que ver con la espectacularidad, con el heroísmo, sino que a él le interesa fundamentalmente el cuidado pensado como aquello que podía despertar en el otro una chispa de humanidad en esos contextos ligados a la supervivencia. El cuidado como algo sencillo, pero a la vez fundamental. En esta perspectiva, o pensado desde la lógica o en tanto virtud, el cuidado es una acción mediante la cual buscamos el bienestar del otro. Pero también se trata de una cualidad exigida a las acciones virtuosas. Unas maneras de hacer, entonces, que no es un hacer de cualquier manera. Una vez más, el trato y el tratamiento. Se trata de una acción subjetiva que se dirige a un otro particular y no a una abstracción, y posee además un carácter situacional. Este carácter, o sea, el que sea pensado en situación, hace que el cuidado o la acción de cuidar tenga que ser puesta en relación con su autor y con un momento y lugar concretos. Continuando con este recorrido, y ahora de la mano de la pedagogía, la filosofía y el psicoanálisis, podemos afirmar que el cuidado funda y es condición de entrada a la existencia humana,
permitiendo construir, al decir de Winnicott, como hoy lo trajo Graciela, digamos, este autor que trajo Graciela y que tiene una, como esto que decía Graciela, ¿no? Una particular sutileza y a la vez precisión a la hora de pensar el cuidado. Bueno, Winnicott dice que el cuidado es aquello que nos permite llegar a vivir una vida que merezca ser vivida. Y él dice, tiene una frase que dice que los infantes no existen, porque, digamos, solo puede haber cuidado, sin cuidado materno, los infantes no existirían. Hablando de esta estrecha relación que desde los orígenes, digamos, une al cuidado materno y a la posibilidad de existencia. En relación a esta constitución subjetiva, a esta entrada a la existencia, un tema a considerar es que el cuidado del cuerpo biológico es una condición necesaria, pero que sabemos que no es suficiente. Y aquí es importante recordar los trabajos de Spitz, donde él vio que niños que estaban hospitalizados, si bien eran atendidos en sus necesidades biológicas, se enfermaban o morían. Y esto tenía que ver con que eran reducidos a un cuerpo biológico por fuera de todo deseo. Entonces, la atención del cuerpo biológico es una condición, pero es simplemente eso. Como sabemos, para producir esa entrada en la existencia humana, el cuidado como elemento fundamental de la constitución subjetiva incluye tanto las maneras de ser tratado como los contenidos de ese cuidado. Y se despliega en un proceso gracias a lo cual, gracias al recuerdo, digamos, del cuidado recibido, a la incorporación de sus detalles y a la idea de existencia de un mundo confiable en el que se siente atendido, el niño poco a poco va logrando y va desarrollando la capacidad de poder cuidarse a sí mismo. Otra perspectiva desde la cual podemos acercarnos a este tema es aquella que sitúa el cuidado como sentido primordial de las prácticas profesionales e institucionales. El cuidado aparece así como el producto de cualquier servicio de atención y está asociado a la defensa radical de la vida. Cuando hablamos de sentidos primordiales, no nos referimos a una abstracción o a una consigna, sino que por el contrario, ese sentido conlleva una posición ética y política y se traduce en unos modos particulares de intervenir. Ese hacer, o sea, en otras palabras, ha de ser puesto en acto. Este enfoque, que tiene que ver con pensar al cuidado como un producto de nuestras prácticas, identifica en nuestros oficios dos dimensiones en tensión. Una que llamaremos cuidadora y otra referida a los saberes disciplinarios y a los órdenes profesionales. La dimensión cuidadora apunta a construir relaciones con el mundo subjetivo del otro en los que su palabra sea escuchada. Pero sin embargo, esta dimensión no siempre es considerada como inherente a nuestros oficios. Se anula así la atención en un hacer que considera únicamente la objetivación del otro. Tensión que sabemos atraviesa nuestro trabajo y que por lo tanto es necesario intentar sostener. Por un lado, la posibilidad de subjetivación y por el otro, la tendencia a la objetivación. Porque como señala Stolkiner, singularizar no implica negar las determinaciones genéricas y escuchar no implica borrar en ello la dimensión científico-profesional. Un desafío a la hora de pensar las prácticas de cuidado parece orientarse entonces en el cómo intervenir. Y volvemos a Winnicott, que nos dice que es una tarea delicada que debe ser realizada con delicadeza. Y esta frase, en su aparente simplicidad, condensa en gran medida lo que se puede decir al respecto de cómo intervenir. Desde ella devienen unas prácticas que atienden a los detalles, que consideran la continuidad y la confiabilidad de las presencias. Es un cuidado que se da a partir de experiencias únicas, singulares, en un devenir entre opuestos,
presencias, o sea, estar presentes, pero también ausentarse, ilusiones y desilusiones, continuidades y cortes. De acuerdo con esto, más que atenernos a planes preestablecidos o a una idea aplicacionista o normas del cuidar, es necesario poder actuar y decidir considerando la oportunidad de cada situación. No es un cuidado naturalmente dado, mecánico y sin fallas. Sabemos que difícilmente alcanza la perfección y más aún, en muchas ocasiones, esos errores del cuidar pueden resultar constructivos. Winnicott nos enseña que solo podemos dar casi con lo que el otro necesita. Esto de lo suficientemente bueno que hablaba Graciela hoy. Podemos dar casi con lo que el otro necesita en función de su cuidado. Y esto es por el respeto a su alteridad, a su enigma. ¿Cómo podemos diferenciar cuando estamos ante fallas inherentes al acto de cuidar de aquellas otras que implican descuidos desubjetivantes? Esta pregunta no resulta sencilla, pero podemos pensar algunas pistas. Una tiene que ver con la medida de esas fallas, porque no tienen que ser, digamos, ni de tal magnitud, ni de tanta persistencia en el tiempo que dejen caer al otro. Además, otra manera de que podemos pensar en relación a estas fallas es incluir la respuesta del otro. Tratar de poner en juego una sensibilidad abierta a lo que el otro tiene para decir respecto del cuidado recibido y su posible distancia de aquello que nosotros habíamos evaluado como que era lo bueno. Esto, además de incluir la respuesta del otro, que es el que recibe el cuidado, nos permite además advertir posibles abusos de poder en los que el cuidado desliza hacia el paternalismo pensado quizás como una de las formas más terribles de ejercicio de control sobre el otro, porque se hace en nombre de su bien. Por eso el otro es tan difícil que pueda defenderse. Y aunque el cuidado supone una relación asimétrica, esa asimetría no tiene que ver con la desigualdad, sino con la respuesta adulta desde un lugar de autoridad. Y entonces, definir los modos y los contenidos del cuidado no nos autoriza de ninguna manera al ejercicio de un poder ilimitado por el otro. Cuidar se inscribe en unas legalidades y prohibiciones. También en el cuidar se entrelazan acción y disposición. Esto es lo que vimos hasta ahora, ¿no? El trato y el tratamiento, la acción y la disposición. La disposición nos habla de un compromiso subjetivo. No es algo que se pueda realizar únicamente por deber o por obligación, sino que implica, valga la redundancia, una implicación personal. Aquí me interesaría que nos detuviéramos para realizar algunas precisiones en torno a esta disposición. Un primer problema a considerar es el límite de ese compromiso subjetivo. Es decir, el hasta dónde de esa implicación. La medida de esa consideración puede ser de tal magnitud que nos lleve al límite de nuestras posibilidades, que convierta al cansancio en agobio y al cuidado en sacrificio. Sacrificio pensado como una privación dolorosa, una abnegación que produce frustración y que suele ubicar al otro en el lugar de deudor. Si bien el cuidado puede restringir nuestra libertad, nos ofrece la gratificación de sentir nuestra potencia y de sentirnos conectados con lo que hacemos. Todorov, este autor del que les hablé anteriormente, se ocupa especialmente de diferenciar el cuidado del sacrificio y afirma que cuidar conlleva un beneficio indirecto asociado a encontrar en el mismo acto, más allá de toda recompensa futura, la experiencia de la dignidad y del respeto por uno mismo. Es justamente la dignidad la que opera como límite entre cuidado y sacrificio. La implicación subjetiva no debe afectar la dignidad de quien cuida, porque si no ahí, el cuidado se torna sacrificio.
Y esto nos conduce a lidiar con esas dos posiciones tan frecuentes en nuestros oficios, la impotencia y la omnipotencia. Dos caras de una misma moneda que finalmente muchas veces terminan conduciéndonos a la indiferencia, al desentendimiento del otro, a no querer ver ni saber, como protección ante lo que nos resulta intolerable por sentirnos sobrepasados. Por eso es una condición indispensable, y acá de nuevo Winnicott, el sostenimiento de aquellos que cuidan, el armado de una red de sostén, no dejarnos caer para no dejar caer al otro. Una segunda cuestión, además de estos límites, tiene que ver con de qué estaría hecha esta disposición que acompaña a la acción de cuidar. ¿Qué elementos podrían estar configurando esta disposición? Podemos decir que en esta inclinación, en esta tendencia, conviven prestar atención, hacerse responsable, alojar, pensar y una manera de transitar los tiempos. Nos referiremos ahora brevemente a cada una de ellas. Arendt afirma que el mal puede nacer de la ignorancia, y aquí nos está hablando del fracaso de ese prestar atención. El notar, el advertir lo que sucede al otro, aunque pueda parecer algo menor, está en la base del acto de cuidar. Tiene que ver con la suspensión de nuestros pensamientos e intereses para dar lugar a la preocupación por el otro. Otro elemento de esta disposición, recordemos, es la responsabilidad, que se nos aparece una y otra vez al recorrer los territorios del cuidado y está asociada específicamente al cuidado profesional, ligada al responder, a ser garante. Laurence Cornu señala que trascendiendo la responsabilidad jurídica de la respuesta a una falta, existe además una responsabilidad política, capaz de empezar algo nuevo, de abrir una oportunidad. Ella relaciona esta responsabilidad política con el coraje, con el valor de tomar una decisión en el propio nombre y de asumir las consecuencias. Una vez más acá es importante estar acompañado, estar y sentirse sostenido. Particularmente en estos tiempos signados por el neoliberalismo, en los que el Estado, siendo el principal garante, suele desentenderse de sus obligaciones, y en lo que cada uno somos llamados a responsabilizarnos por nosotros mismos, a gestionar nuestra vida y a decidir acerca de nuestro destino. ¿Cuáles son en estos contextos los márgenes de maniobra? ¿Cómo habitar las instituciones desde una posición responsable? Posición que no solo nos habla de respeto por aquel al que cuidamos, sino también del respeto por nosotros mismos, pues es ese respeto el que nos permite reconocernos en nuestras acciones. Si pensamos ahora la disposición del cuidar ligada al alojar, un primer asunto que se nos presenta es el problema de los destinatarios del cuidado. ¿Hay algunos sujetos más fáciles de cuidar que otros? Si esto es así, ¿con qué tendría que ver un cuidado más llevadero? ¿Con los niveles de dependencia del otro? ¿Con la idea que se tiene de él y aquello que despierta en nosotros? ¿Es más fácil alojar a aquellos que sentimos próximos que los que creemos extraños? En relación con esto, Todorov sostiene que esa proximidad aliviará a quienes tienen padres e hijos, amante o mujer, camarada o amigo. Pero ¿quién ayudará a los otros, a los extraños? Es decir, a nosotros mismos, pero en otras condiciones, pues todos somos en potencias extraños, desconocidos, abandonados. Alojar al otro como semejante y en su diferencia supone una serie de procesos de identificación y de discriminación que no están exentos de ambigüedades, estas ambigüedades de las que nos hablaba hoy Paulina. Cómo nombramos al otro, cómo lo adjetivamos, cómo tratamos su diferencia.
puede suceder que ese otro sea considerado un extraño imposible de alojar, que su diferencia despierte en nosotros sentimientos persecutorios, de modo que el cuidado hacia él se trastoque en el cuidado de él y sus posibles amenazas. En ese alojar, el cuidado se vuelve un acto de hospitalidad. Y recordemos que para Derrida, la hospitalidad nos confronta al vacío en nosotros mismos. La pregunta que trae el otro, el extranjero, nos enfrenta a la incertidumbre. De allí que podamos pensar entonces que esa inquietud hospitalaria, que es el cuidado, en ella reinan la incomodidad y el desamparo de nuestras certezas. En relación con esto, aparece el otro elemento que configura esta disposición, que tiene que ver con el pensar, que como vimos está en los orígenes de la palabra cuidar. Y nos habla de un interés reflexivo por el otro, de evitar la aplicación de procedimientos, la protocolización de las intervenciones. Pensar transita necesariamente los dominios de la incertidumbre, de las hipótesis, de las preguntas. Preguntas en las que el habla se presenta siempre como inacabada. Preguntas que, según Blanchot, son el deseo del pensamiento. Y una última pista para intentar precisar la disposición del cuidado tiene que ver con el manejo del tiempo. Los recorridos del cuidado y del tiempo suelen confundirse. Existe entre ambos una estrecha alianza. Desde una perspectiva biográfica, la infancia nos habla de un tiempo acotado en el que, sin embargo, y en estrecha relación con el cuidado, se inaugura aquello que perdura y nos acompaña durante toda nuestra vida. Un tiempo en que es clave la manera que asuma ese cuidado, poniendo fechas al modo de crecer, muy distinto de estos planes de desarrollo que se presentaban hoy de 0 a 6, porque digamos, ese desarrollo está absolutamente ligado, no se puede fechar porque tiene que ver con cada experiencia de cuidado. Y pactando además la posibilidad de cuidado futuro, los proyectos en los que uno va, digamos, a poder armar o construir a partir de la forma en que uno fue tratado y transformado. Además, algunas de las funciones del cuidado tienen que ver con el tiempo. Por ejemplo, la historización, que da sentido a la vida del otro, la anticipación de un lugar psíquico y además la anticipación capaz de resguardarlo, de ocuparse de manera muy temprana, precoz, antes de tiempo, de asuntos que exceden sus posibilidades, asuntos de los que nos tenemos que ocupar los grandes. La proyección, que tenía que ver con esto que dije recién, de habilitar un porvenir, de pensar un futuro. Pasado, presente y futuro. Tríptico temporal en el que Viñar afirma que el humano se humaniza y puede construir una narrativa de sí mismo. Aunque él nos advierte que no hay narración posible, no hay construcción de un relato sin un testigo, sin escucha, sin alguien que acompañe. Las relaciones entre cuidado y tiempo pueden pensarse además en un registro diferente que alude a las diferentes formas que que puede asumir las formas del cuidado, el tiempo del cuidar. Entonces aparece la rapidez frente a una urgencia, la lentitud del pensamiento y el detalle, el tiempo que vale la pena, la ocasión del momento justo. Continuidades, permanencias, rutinas, memorias, diferentes tiempos exigidos al cuidado que no siempre son oportunos. Bueno, ahora en esta segunda parte quisiera compartir algunas maneras en las que estos sentidos del cuidado son puestos en entredichos en la atención de la infancia en situación de desamparo. El desamparo alude a la experiencia de un exceso. Hablamos de niños que han sido expuestos a excesos de amor perverso, de contactos eróticos, excesos de odio, de violencia o excesos de indiferencia.
El lenguaje de los registros de la esfera judicial o administrativa se vale de palabras como abuso sexual, maltrato, abandono o negligencia para referirse a hechos. Hechos y situaciones que nos hablan siempre de un mal querer o de un querer mal, al decir de Frigerio. Y por eso el desamparo nos enfrenta a asuntos turbios y perturbadores, configurados a partir de la transgresión de las leyes que fundan lo humano, del desprecio por la vida de los niños. Ante esta situación de desamparo se pone en marcha una serie de intervenciones del sistema de protección integral. Sin embargo, como adelantamos, el encuentro de las vidas de estos niños con este sistema no suele constituir una alternativa de cuidado, sino que por el contrario, las intervenciones suman dolor y sufrimiento a su padecer. ¿Cómo aparecen estos descuidos en un ser que se enuncia preocupado por la protección? Comenzaremos diciendo que el descuido posee un carácter regular, sistemático. En las intervenciones, entonces, no es un hecho ocasional o una negligencia azarosa. Se trata de una presencia sistemática en la intervención. El descuido se define así como lo regular, lo naturalizado, aquello que se repite atravesando las diferentes dimensiones del encuentro de estos niños en situación de desamparo con la institucionalidad de la protección integral. Además, podemos identificar algunas formas, algunos rostros en los que este descuido se manifiesta. Rostros que poseen entre sí cierto aire de familia, ciertos rasgos que comparten, pero que a los fines de esta presentación quisiera caracterizar separadamente. No sin antes realizar una advertencia. Cada una de las prácticas de descuido que voy a presentar, si bien aparecen expuestas claramente en el tratamiento que la protección integral da al desamparo, en absoluto se limitan exclusivamente a ese sistema. No se circunscriben a un solo dominio. Quizás los excesos del desamparo hacen que aparezcan de manera más cruda y descarnada, pero son prácticas, esto es, maneras de hacer y de pensar de las que no estamos a salvo, que nos atraviesan potencialmente a todos, formas y posiciones que cualquiera de nosotros puede llegar a asumir, y de ahí mi intención o el interés que me parece que tiene el presentarlas. De los diferentes rostros he seleccionado 4, en los que a mi entender el descuido se manifiesta de manera más clara y que a la vez condensan los efectos más devastadores de las intervenciones. El primero lo he llamado inacción-activismo, el segundo el automatismo derivativo, después la circularidad del tiempo y la instrumentalización del otro. El primer rostro del descuido aparece configurado por un ser que navega entre la inacción y el activismo. Dos extremos que banalizan el carácter siniestro de las situaciones a las que están expuestos los chicos. Por un lado, aparecen las omisiones. Nos encontramos en muchas situaciones con largos periodos en los que no se realiza acción alguna, con años de desatención ante graves denuncias. A ese descuido que se abstiene de actuar, se sucede otro que adquiere la forma de un hacer compulsivo y que he denominado activismo. Una suerte de puesta en escena, un como si se atendiera a la situación, una intemperie que aparece disimulada por la proliferación de intervenciones. En esa proliferación, en esa gran cantidad de acciones y de intervenciones, se constata la ausencia de un derrotero. Es un andar extraviado sin horizontes claros. Y sabemos que esto de los horizontes claros o de esto de hacia dónde ir en una intervención de esta complejidad, digamos, no es algo que sea sencillo. Los caminos no son rectos, aparecen atajos, muchas veces vamos en una dirección y tenemos que desandarlas. Pero acá, digamos,
estas complejidades o estas dificultades no aparecen, porque no hay hipótesis, porque no hay preguntas. Y entonces no se da esta construcción de estrategias de trabajo que, aunque provisorias, ayuden a pensar en ir hacia un lugar para producir esa situación de cuidado en los niños. El alojar y aquella disposición de una atención pensante que se interroga aparece negado por un conjunto de certezas. Certezas del orden clasificador de las etiquetas y de la aplicación de procedimientos y normativas. Certezas que paradójicamente muchas veces se contradicen entre sí. Por ejemplo, cuando a un mismo miembro de la familia se le asigna alternativamente el carácter de referente para cuidar a los niños, para hacerse cargo de cuidar a los niños, o se lo denuncia por algún abuso. Estas argumentaciones taxativas y contradictorias suelen ir acompañadas de racionalizaciones técnico-profesionales. Enríquez nos dice que esta racionalización es una perversión de la razón. Se desarrolla a partir de discursos con argumentaciones firmes, sin reflexión. Se trata de discursos que pretenden anular los estados del alma. Un discurso sin alma, hueco, donde la argumentación no tiene punto de apoyo. Está al servicio no del deseo de verdad, sino del deseo de certeza. El otro rostro del descuido lo hemos llamado automatismo derivativo. Y sabemos que la derivación es una práctica profesional que demanda la intervención de otros actores o de otras instituciones especializadas para ayudar en la complejidad de una intervención. Pero la idea de automatismo derivativo alude a una perversión de esa práctica por la que ésta adquiere un protagonismo extremo, constituyendo un rasgo clave de la relación de los niños en situación de desamparo con el sistema de protección. Hablamos de automatismo en la medida en que la derivación se repite con independencia de lo acontecido en la experiencia y autonomizándose de sus sentidos y efectos. Esto es, si los diagnósticos requeridos se concretaron, si se sostienen los tratamientos, si las consultas a los abogados indicadas se hicieron. La derivación insiste, como si se tratara de un mecanismo que actúa por sí solo, en ausencia de reflexión. Este automatismo posee un carácter circular. La circularidad hace referencia a la idea de que profesionales e instituciones parecen girar alrededor de las situaciones difíciles que atraviesan los niños, señalando que la atención necesaria y posible está en otro lugar y siempre a cargo de otros. No se trata de una derivación a la deriva. La deriva ofrecería quizás alguna posibilidad. Sin sostén, sin un lugar que aloje su padecer, son objeto de la circularidad del automatismo derivativo, en el cual nada nuevo parece advenir. En esta práctica del pase y no vuelva, los niños son ubicados en el lugar de espera permanente de una respuesta que atiende a su situación y se ven sometidos a un desfile de profesionales e instituciones casi interminable. Esta desmesura, este exceso en cantidad y multiplicidad de actores e instituciones que participan, desmesura pensada particularmente en relación a los efectos de las intervenciones en cada uno de los casos en los que uno puede pensar, no solo atenta con las posibilidades de construir un vínculo de confianza y sostén, el sentimiento de sentir que se puede contar con alguien ante ese desamparo, sino que también incide negativamente en esta idea de cuidado como responsabilidad, ¿no? Son tantos los que se ocupan que pareciera que no se ocupa nadie. En esta responsabilidad diluida va de la mano de otro rasgo que advertimos en este automatismo, la responsabilización de las familias. Los espacios a los que se deriva pueden ser múltiples, pero la que siempre resulta requerida, la constante, es la familia. Esto con independencia de sus posibilidades efectivas para asumir esta derivación. E incluso, además, cuando muchas veces son esos mismos adultos de la familia
la parte constitutiva del problema, aquel que motivó la derivación, con lo cual es difícil pensarlo como también parte de la solución. Si pensamos en el descuido en relación al modo de tratar los tiempos, una primera idea tiene que ver con que las intervenciones abarcan varios años, 4, 5, 6 o más amplios, y esto nos habla de un amplio periodo en la temporalidad de la infancia. El tiempo pasa, un pasar que adquiere en la infancia otras premuras, y no parece haber corte, sino siempre estamos en el mismo punto de partida. Podemos pensar entonces en cierta desaprensión por el tiempo cronológico de los niños. Además, a lo largo de los procesos de intervención, podemos ver cómo aquellas experiencias del tiempo ligadas al cuidado aparecen una y otra vez alteradas, perturbadas. Toman la forma estas alteraciones de la no historización, acciones y decisiones se presentan cada vez como si fuera la primera vez, al modo de esas patologías de la memoria que impiden registrar lo acontecido en el corto plazo. El proceso de intervención, cada nuevo profesional que interviene, cada nueva institución que interviene, parece no poder conservar el pasado de las acciones realizadas ni sus consecuencias. Esta alteración de la cronología produce unos efectos de fragmentación limitante y afecta la posibilidad de construir ese relato, esa historia. Es muy difícil poder encontrar un antes, un después, una raíz de qué. A ese pasado que parece presentarse sin memoria se suman las dificultades de anticipación. Tampoco parecen las acciones desplegarse hacia un futuro. Pensamos no solo la anticipación, esa que habilita el porvenir, sino esa que habíamos visto de resguardar a los niños y de ponerlos a recaudo frente a los peligros. Se actúa siempre tarde, detrás de los sucesos y después de que los niños han atravesado situaciones siniestras. El tríptico temporal, en el que el humano se humaniza, al que hemos hecho referencia, queda atrapado en un presente eterno y circular. La circularidad, temporalidad del aquí no va a pasar nada nuevo, tiempo perdido, reiteración de escenas traumáticas, perpetuación de una fatalidad que cae sobre la existencia de los niños. Y finalmente, el último rostro del descuido que quisiera compartir tiene que ver con las prácticas de instrumentalización. Al hablar de la instrumentalización nos referimos a que el otro aparece como un instrumento, como un medio, como un objeto. Y si bien en nuestros oficios, como hemos dicho, hay un componente de objetivación, aquí esto llega al extremo de cuestionar su humanidad. Como dice Golejac, se niega al otro el hecho de ser un hombre entre los hombres. Es una lógica de gestión instrumental que lo somete a unas abstracciones, la normalidad en algunos casos, la restitución de derechos en otro, en la que su subjetividad queda capturada. Más que a un cuidado de las vidas, estamos frente a una manera particular de administración de las vidas, signada por la protocolización, la burocratización que estandarizan al otro y que lo ubican como un caso de una serie. No hay empatía y no hay posibilidad de pensarse en el lugar del otro. Acá pienso, por ejemplo, en esta idea de poder ponerse en el lugar del otro, de empatía. Recuerdo una psicóloga de la admisión, la persona que tiene que decidir a qué hogar van los niños, a la que yo le pedí, fui a solicitarle una vacante para una adolescente que había sido abusada y había dos vacantes, 2 lugares. Entonces yo le digo, bueno, entonces vamos a ir a recorrerlos a ver a cuál quiere ir. Y ella me dice, bueno, pero que tampoco crea que se puede elegir, que tampoco crea que puede elegir. Un poco esta idea de gratuidad, esta idea de envidia, o no sabemos qué, pero que tiene que ver además, yo le pregunté, pero si vos estuvieras atravesando esta situación, ¿no te gustaría de alguna manera poder elegir
si te tuvieras que ir de tu casa, poder elegir a qué lugar vas, digamos. Y estoy hablando no de un juez o no de alguien de una agencia de seguridad, que siempre suelen ocupar para nosotros el lugar del mal, sino de una psicóloga. Y además, donde había un recurso, digamos, porque había 2 lugares disponibles, ¿no? Y creo que esta imposibilidad de ponerse en el lugar del otro tiene que ver también con estos procesos de instrumentalización. Muchos señalan, o en realidad algo que podemos pensar que le sucede a esta persona o que nos puede suceder a nosotros o que sucede en general, que estos procesos tecnificados de la atención, protocolizados, nos ayudan, digamos, a distanciarnos de la implicación que supone entrar en contacto con la dimensión subjetiva del otro, especialmente frente a estas situaciones tan difíciles que tienen que ver con el desamparo. ¿Será esto así? ¿Cuáles pueden ser los costos de ese no querer ver, de ese no querer saber y de refugiarnos en las técnicas y los procedimientos? ¿Será que a la larga el convertirnos en meros operadores de un determinado sistema termina afectando los sentidos de nuestra práctica y con esto esa dignidad de la que hablamos como profesionales? Y no podemos dar una respuesta tranquilizadora a esa pregunta, pero por lo menos podemos tratar de sostenerla a la hora de intervenir, especialmente en momentos en que la atención cada vez se tecnifica más. En el tratamiento del desamparo, esta manera de intervenir además asume una posición particular que tiene que ver con reaccionar contra el antiguo sistema de minoridad. Decidir en contra de esas prácticas se vuelve una consigna, más allá de lo que sucede en cada situación y más allá de lo que le sucede a cada sujeto. Se vuelven entonces imperativos de la atención, a priori. Podríamos decir también esas racionalizaciones. Se piensa que desde esta forma, desde esta manera de pensar contraria al sistema de minoridad, y contraria, quiero decir, por ejemplo, a la institucionalización, al encierro en institutos, es la familia a toda costa, aunque la familia sea una ocasión de abuso. Al niño sin palabra, al niño que no podía ser escuchado del sistema anterior, que su palabra no era atendida en cuenta, se opone el derecho a ser escuchado, entendido en forma literal como aquello que el niño quiere. Entonces, se cree que asumir estas consignas, oponerse reactivamente a esto, se está a salvo de esta manera de aquellas prácticas. Pero como dice Enríquez, respecto de la pulsión de muerte en las instituciones asistenciales, la muerte pondrá su sello en el lugar mismo donde parecía derrotada. Y esto, digamos, en relación a estas posiciones reactivas, me interesaba centrarme un poco en esta cuestión del imperativo de la familia, algo, digamos, continuando un poco con lo que estuvimos viendo antes, y el imperativo del derecho a ser escuchado en la forma literal, porque me parece también que nos atraviesan o que pueden estar cercanos a nuestras intervenciones. Contra la institucionalización, decía, y el encierro y la separación compulsiva de los niños de la familia del sistema de minoridad, se erige la familia biológica. Y aunque esto a veces pueda resultar razonable, en otras circunstancias, la separación de las familias, aunque es algo doloroso, es indispensable para limitar los excesos, los usos y abusos de los que los niños son objeto. Pero como sabemos, el pensamiento por consignas no admite matices y por lo tanto la intervención institucional insiste, como decía, en que los niños permanezcan con su familia a toda costa. La familia es significada como el lugar del cuidado. ¿Pero de qué familia hablamos? Como dice Graciela Frigerio, la biología puede no anudarse con un orden simbólico.
y una cosa son las carnes engendradas y otras los hijos. Hacer nacer, dice Legendre, producir al semejante, un ser humano diferenciado y nuevo, es efecto de una ley estructurante. Si no, los niños se vuelven objetos y propiedad de los adultos. Sabemos que los excesos del desamparo permanentemente desconocen esta ley estructurante. Entonces, ante estas situaciones, es importante pensar de qué familia estamos hablando, porque la consanguineidad es insuficiente como garantía del cuidar. Y la otra cuestión tenía que ver con la interpretación del niño a ser escuchado y a participar. Por ejemplo, ¿con quién decide o con quién quiere vivir? Se le pregunta a los niños. Y de acuerdo a lo que dice el niño, se toma en cuenta esa decisión, entre comillas. Aquí se pone, como ustedes verán, el niño queda equiparado a un adulto y tratando de resolver cosas que exceden incluso muchas veces por su complejidad a los equipos profesionales. El niño queda expuesto así a su propio cuidado, asumiendo responsabilidades y obligaciones de manera, digamos, prematura. Además, este tipo de atención a la literalidad de lo que expresa el niño puede llevar a una complicidad siniestra con la repetición de lo traumático. Cuando, por ejemplo, él dice querer quedar a cuidado de su victimario. Lo que hemos dicho hasta aquí nos permite al menos hipotetizar, poner una preocupación en común respecto a que la institucionalidad de la protección integral, por lo menos en lo que hace al desamparo, parece no haber podido pensarse más allá de la reacción al sistema anterior. Parece no haber podido asumir ese coraje del que nos habla Cornu para responsabilizarse por el cuidado de aquellos cuyo desamparo suele mostrarnos el rostro más doloroso de las fallas en la institución de las vidas. El cuidado en tales circunstancias parece no ser mucho más que una abstracción, una consigna fácil de declamar. Incluso el cuidado hoy ocupa algunos lugares centrales. Los vemos ocupar, digamos, un lugar central en preocupaciones académicas, en las agendas políticas, en muchas recomendaciones de organismos internacionales. Tal vez por eso sea necesario volver a pensarlo en su complejidad, siendo sensibles a las oscilaciones de su polisemia, poder reconocerlo como una dimensión de nuestro trabajo con las infancias y, sobre todo, poder sostener una pregunta por los posibles descuidos que pueden habitar ciertas formas del así llamado cuidado.